Ahora, seguramente no será fácil, Giovanni, el tema de la descolonización, tratando de ver la descolonización material y dejar de depender de un agente externo, y en lo espiritual, tomar conciencia uno mismo de lo que es y no tratar de imitar ni pensamientos, ni frases, ni esperanzas, ni ideas, ni percepciones. ¿Será un trabajo fácil? ¿Se estará haciendo ese trabajo? Yo creo que ahí hay que diferenciar claramente, ¿no? Porque sí, a veces se confunde la colonia con las formas nuevas de colonización, ¿no? La colonia era una forma de dominio territorial directo que se tenía sobre distintos territorios, no solo Bolivia, sino gran parte del mundo ha sido colonizado hasta el siglo XX, ¿no? Empezaron con nosotros y terminaron en el siglo XX con los países como India, China, etcétera, etcétera. Y de esa descolonización histórica es una cosa, pero otra cosa es ahora, ¿no? Cuando las formas de descolonización atraviesan a las formas de pensar, sentir, ser, que no nos dejan ser, como tú dices, lo que nosotros podemos ser autónomamente, y más bien nos imponen formas muy particulares de ser, en este caso, en función del capitalismo, y la descolonización, en este caso, apunta justamente a eso, como proyecto global, ¿no? Pero también hay una cosa concreta de ese proyecto que tiene que ver con Bolivia, cómo Bolivia encara ese proyecto de descolonización, y ahí están los pueblos indígenas, su negación, etcétera, etcétera. Creo que hay que encontrar en esa doble relación lo que significa la descolonización hoy, no solo para Bolivia, sino para el mundo. Sí, yo creo que ahí Giovanni tiene mucha razón. Es decir, ¿cuál es el elemento de la colonia? La ocupación física en un primer momento. Pero ahora, este tema de la colonialidad, tal vez sería bueno ampliarlo, ejemplificarlo, porque se habla mucho de la colonialidad, de esta subjetividad que nos constituye en la forma, ese dolor que ves en la gente, esa lucha, esa necesidad de liberarse, de tomar las calles, tiene que ver con esto, que en algún momento tiene que ver con la negación de estos pueblos indígenas como la posibilidad de sujetos de articular un Estado nuevo, unas relaciones nuevas de convivir. ¿Cómo ves el tema de la colonialidad en este tema, Giovanni? ¿Y eso cómo está reflejada en nuestras vidas? En el video que se ha mostrado hay un ejemplo bien claro, ¿no? O sea, cuando a las personas del campo en Sucre las obligan a caminar desnudas casi en la plaza, ¿en qué contexto uno puede entender que esas personas son reducidas a no seres humanos y ser tratadas de esa manera? Solo cuando una persona tiene en la cabeza la idea de que hay gente inferior y hay gente superior. Ese, por ejemplo, es un claro ejemplo de una mentalidad colonial. Aunque no esté territorialmente Estados Unidos aquí, aunque no esté en las transnacionales obligándonos a hacer cosas, todavía la mentalidad tiene esa herencia. Todavía se piensa que el que es de color más oscuro es inferior al que tiene un color más claro. Todavía se cree que solo el que sabe leer y escribir puede ser superior, mientras que culturas como las indígenas, que no tienen ese alfabeto, pero tienen otras formas de escritura, son inferiores. Entonces hay una cantidad enorme de ejemplos en la sociedad boliviana que nos está mostrando que la descolonización apunta justamente a este plano, ¿no? Al plano en que cómo uno ve la realidad, quién es inferior, quién es superior. Y ese es el punto, creo que central, del cual debemos hablar desde el punto de vista de la descolonización. Y otro ejemplo también podemos tomar en cuenta en el Estado, ¿no? ¿Qué Estado nos ha dejado el Estado colonial? Un Estado fragmentado, un Estado donde no podemos llegar a todos los rincones de este país, un Estado donde, digamos, las instituciones mismas no tienen la capacidad de copar todo, porque obviamente en un modelo neoliberal era más fácil hacer que solo algunos funcionarios decidan por nosotros y a los de afuera les interesaba solo las riquezas que se fueran a ir hacia afuera y no les interesaba construir instituciones concretas para nosotros, porque construir instituciones que nos sirvan a nosotros es un interés de los bolivianos, pero estaba claro que ese interés jamás primaba. Entonces, en lo institucional también está el claro ejemplo en el tipo de Estado que nos han dejado y en la vida cotidiana también está ese ejemplo que se refleja muy claro en el video, ¿no? Ahora, Giovanni, estamos nosotros hablando y haciendo como una especie de evaluación, como una especie de equilibrar lo que era antes y lo que es ahora, de acuerdo a lo que se ha estado programando en ese sentido. ¿Cómo se ha estado trabajando? Allá a poquitos días de celebrar un año más del Estado plurinacional de Bolivia como Estado plurinacional, ¿cómo se ha ido trabajando en este tema de la descolonización? ¿Qué se ha implementado? Yo creo que en el tema de descolonización. Lo primero, en Bolivia lo que hay que reconocer es la capacidad que ahora han tenido los pueblos indígenas y la gente negada de autoafirmarse. Ese creo que ha sido uno de los giros fundamentales para que todo el proceso
tenga otro cariz, para que se hable de Estado plurinacional. O sea, si los indígenas no valoraran lo que son, no hubiera sido posible hablar del proyecto del Estado plurinacional. Y ese es un primer giro en la cabeza de las personas que hay que rescatar. Ahora, lo otro es que hemos construido institucionalmente. Institucionalmente, el Estado plurinacional nos da la posibilidad de no negar justamente a los que estaban fuera. Entonces, creo que ese es un primer elemento. Se ha aprobado la Constitución. En la Constitución se reconoce la diversidad cultural, pero no solo se reconoce, sino también se incorporan formas institucionales como la justicia comunitaria, la democracia comunitaria, y esas formas no solamente entran como formas que se van a respetar, sino entran como parte de la propia estructura del Estado en su nivel global. En ese sentido ya hay un avance muy importante en la idea de Estado plurinacional. Creo que ahí hay varios elementos que se han empezado a apuntalar, que ya no es solo un discurso, sino está empezando a ser una realidad, pero obviamente el proceso sigue porque hay todavía resabios de la mentalidad colonial y eso también hay que afrontarlo y creo que a futuro es una tarea pendiente. Quizá habría que detenerse un poco antes de ahondar en el tema de la administración pública o de la constitución de este nuevo Estado, de la articulación misma de este nuevo Estado en su construcción, en esto que dice de la reafirmación identitaria del sujeto indígena como tal. Si bien esto es evidente que el sujeto indígena ahora valora sus raíces, trata de buscar parte de su historia, recala inclusive en su mismo apellido, en todas estas cosas, estamos construyendo, digamos, una identidad aymara, una identidad quechua. Pero desde el otro lado, desde el lado de lo que se denomina clase media o mestizo, lo pondremos entre comillas, hay una especie de un discurso que ha empezado a emerger que dice que ahora hay una especie de totalización andinocéntrica que quiere cooptar todos estos rincones del país. Es decir, hay una sobreposición y una hegemonización del poder indígena, andino, inclusive en tierras... Es como que se abre una brecha mayor todavía. Así es. Entonces, ¿estamos viviendo ese tiempo? ¿O es que es un discurso que lo ha articulado un sector de oposición que hoy conocemos como derecha? Lo que pasa es que en esta situación hay un desequilibrio. Antes, ser blanco, tener más títulos valía más. Ahora eso no necesariamente es así, por muchas razones. Hemos visto que en el gobierno de Evo Morales, en buena parte de su gobierno, han entrado gente que no tenía títulos académicos gigantes. Y eso es una muestra de un resarcimiento histórico que se institucionaliza. Ese es un elemento fundamental. Entonces, la gente que estaba acostumbrada a que los títulos, a que su aspecto físico, su corbata, podemos decir, su aspecto, su tez blanca, le valieran y fueran suficientes para tener una posición en la sociedad, ahora se encuentra con que no es así. Entonces, son los que reaccionan muy negativamente. Entonces, lo que antes estaba naturalizado, ahora ellos se resisten a entender eso. Puedo poner un ejemplo concreto que yo he vivido el 2006 en la Rodríguez, ¿no? O sea, cuando una señora de clase media, como tú dices, va y le dice, hijita, vendeme esto, y la señora le dice, yo no soy tu hijita, me vas a tratar de compañera a compañera. Y obviamente la señora va a reaccionar a decir, ¿qué le pasa a esta Emilia alzada, a esta India alzada? Porque me está diciendo algo que es sin respeto. ¿Qué es lo que está figurándose ahí? Que ese desequilibrio está creando ese tipo de sensación. Pero en la realidad no está el blanco, la persona que tiene títulos, no está desvalorizada. Eso sería un error, no está. Lo que pasa es que se está cuestionando, se está resquebrajando sus privilegios anteriores y obviamente le va a costar acomodarse. Ya se ha acostumbrado a la naturalización de las cosas, a llamar hijitas a las señoras del mercado. Y cuando la señora dice no, en realidad no es una falta de respeto. Ella tendría que reconocer sus derechos, pero como eso es un proceso, ella lo siente y lo percibe como un racismo inverso, como si la gente indígena estuvieran siendo racistas contra él. Y no pasa eso. Simplemente se está removiendo esas viejas jerarquías que el Estado colonial nos ha heredado. Pero ¿cómo podríamos entender esto que tú ejemplificas como un tema de que la señora no está queriendo imponerse ahora frente al otro? Sí. Es decir, ¿por qué ese criterio siempre que no ahora... se dio la vuelta. Es decir, No se dio la vuelta. No se dio la vuelta, pero ¿por qué el otro piensa que eso es así? Porque se está removiendo su visión del mundo. O sea, siempre ella estaba por encima de la señora de pollera. Cuando eso se remueve, obviamente quedas en arenas movedizas porque no sabes qué está pasando, ¿no? Por un lado está eso, pero obviamente también hay que reconocer que han habido excesos en algunos casos. Por ejemplo, cortar corbatas en algún momento en la plaza era un intento de
digamos, dar la vuelta, pero no se han dado esas cosas de manera generalizada. Lo que sí se han dado más bien son estas nuevas puestas en reorganización de las relaciones sociales, es decir, ahora yo no, antes no valía, ahora yo valgo. Ahora me tienes que respetar, aunque yo sea mamá, ni aunque sea, me tienes que respetar. Eso es lo que causa la remoción, ¿no? Y la sensación, diríamos así, de que aparentemente se está volviendo al racismo. Incluso han habido encuestas en algunos lugares que han mostrado que ahora el que es más racista supuestamente es el indio y no tanto el blanco. Pero no es porque sea así, sino es porque la sensación de esta remoción es más evidente. La gente ya no está tan conforme con lo que es. Y se está dando cuenta de que vale igual que el otro. Y eso es lo que ocasiona las tensiones. ¿Y qué se hace para lograr un equilibrio, Giovanni? ¿Cómo puede ponerse una relación? Yo creo que eso hay que hacer que el proceso se estabilice, porque obviamente las leyes, la constitución, las instituciones están apuntando a construir justamente una estructura de convivencia, de coexistencia. Pero una cosa son en las leyes y las instituciones y otra cosa es en la cabeza. En la cabeza va a costar un poquito más de tiempo. Hay que esperar a las nuevas generaciones para que se acostumbren a vivir esto. Por ejemplo, un caso concreto, cómo introducimos ciertas lógicas interculturales, por ejemplo, en la educación, que es fundamental. Por ejemplo, respetando el conocimiento de los pueblos indígenas y no convirtiéndolos en inferiores. Para mí, por ejemplo, o para muchas generaciones nuestras, eso no existía. A nosotros nos enseñaban una forma de ver el conocimiento y paremos de contar. ¿Qué pasa a mi hijo o a mi hija que le van a enseñar que ese conocimiento tiene una importancia? No diríamos es superior, pero por lo menos tiene una importancia. La pregunta es, ¿con qué tipo de mentalidad esa niña o ese niño va a vivir y afrontar el futuro? Va a afrontar con una mirada mucho más tolerante respecto al otro. Entonces esperemos que ese proceso se dé en ese camino. Mientras tanto, nosotros vamos a vivir todavía una situación, diríamos, conflictiva. Tomando el ejemplo del mercado, ¿cómo podemos llevar adelante esta relación, por ejemplo, cuando el Estado quiere llevar adelante algunas políticas para modificar esto que tú hablas de la educación y tenemos, por ejemplo, la resistencia de los maestros? En otro nivel tenemos la resistencia de los médicos. Entonces, esta relación del mercado también está a nivel corporativo, gremial, de asociación o de gremio. De sector social. Está pasando por esta resistencia. Es decir, queremos que todo cambie sin que cambie mi espacio. ¿Cómo se transversaliza este tema? Eso es quizás tratar de reconstruir una nueva o de construir una nueva institucionalidad tiene que ver con este tipo de resistencias que han sido naturalizadas, se han ganado privilegios, 6 horas, por ejemplo. Habrá que discutir, no estoy en desacuerdo con ello, pero esto que se ha naturalizado parece ser también el eje de la resistencia. Es lo que yo gané en un periodo colonial y esto nadie me lo quita. Que cambie lo demás, pero no me va a pintar la fachada de mi casa. Bueno, ahí yo creo que el Estado juega un papel importante en ese nivel, digamos, ¿no? He puesto el ejemplo de la interculturalidad, pero también ese ejemplo se da y se sigue dando, por ejemplo, en salud. Al incorporar la medicina tradicional como una alternativa, no sustituta de la ciencia, eso hay que ponerlo claro, porque nadie está sustituyendo a la ciencia, el conocimiento científico tiene su lugar, sino para encontrar el lugar de estos conocimientos y para no descartarlos de entrada. Porque ese es el prejuicio colonial. O sea, solo porque es indio no vale, y eso no es así. Sabemos muy bien que los indígenas de muchos lugares han descubierto grandes adelantos científicos, curaciones, por ejemplo, la leishmaniasis se conoce a través del manejo de hojas de ciertos pueblos indígenas del oriente. Eso muestra que no se puede despreciar, pero frente a la mentalidad colonial es inmediatamente despreciada. Entonces debemos cambiar eso, porque también se malinterpreta, ¿no? Y se dice, bueno, ahora que está la hegemonía indígena, entonces este conocimiento de los indígenas vale más que la ciencia. Eso es absolutamente falso. Es encontrar el lugar, y eso va a tardar un poquito en salud, en educación, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, vamos a ir a una pausa publicitaria. Vamos a dejar, como siempre, yendo a la pausa, vamos a dejar unos puntos suspensivos. Indígenas de tierras bajas en su momento dijeron que este tema de la descolonización está llevando más bien a un tipo de colonización de aymaras, quechuas e indígenas. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar también hemos hablado sobre la conciencia que debe tomar uno en cuanto a descolonización se refiere, pero estará acompañado este tema de la conciencia con normas. ¿Qué normas se están adoptando y cómo se está estructurando a través de normas el tema y el proceso de descolonización? Son algunos puntos que los vamos a tocar luego de la pausa. Aguárdenos. Estamos de retorno, 23 horas con 2 minutos. El tiempo pasa volando y cuando hablamos de un tema tan interesante como es la descolonización, aún mucho más.
Antes de ir a la pausa dejábamos con puntos suspensivos, Giovanni, el tema, por ejemplo, de los indígenas de tierras bajas que en su momento dijeron que este tema de la descolonización está llevando a un tema de colonialismo de indígenas aymaras, quechuas. ¿Cómo, ¿Cómo se puede ver esta situación? Yo creo que eso tiene eso es relativo, digamos, ¿no? Porque en realidad hay un problema histórico, ¿no? El mundo indígena de Aymara ha sido el que ha tenido la posibilidad de un enfrentamiento más directo con la colonia desde muchísimo más tiempo. Ajá. Incluso hay pueblos indígenas de tierras bajas que han sido descubiertos recién en los 50 y que obviamente, diríamos así, claramente no han tenido la experiencia de la colonización que los indígenas de tierras bajas. Entonces, la situación en la que se encuentran, que es evidente, digamos, respecto a históricamente a los pueblos indígenas de tierras altas, es desventajosa, pero por una cuestión histórica, no por una cuestión de hegemonía por la hegemonía. O sea, no es que yo quiera anular a los indígenas de tierras bajas, sino que históricamente he sido el que más he luchado y las banderas indígenas de tierras altas aparecen mucho más fuerte que las banderas de tierras bajas. Pero ese, digamos, es un reto para la descolonización. O sea, ¿cómo hacemos que pese a esas desventajas históricas? Porque creo que la malintención ahí es pensar que los dirigentes de tierras altas quieren aprovecharse, que no es el caso, sino que históricamente tienen una ventaja. Entonces ahí el reto es cómo vos resuelves ese tema y le das prioridad también a los indígenas de tierras bajas para que puedan recuperar, y lo están haciendo. Y ahí hay otro tema también fundamental para la descolonización. La descolonización no se puede dar por un modelo que tú puedas aplicar a todos. Si tú no utilizas, si no partes de tu propia, de pensar tu propia libertad, no podemos hablar de descolonización. Entonces mal podríamos decir que todo depende o del Estado o de alguien que te diga que te debas descolonizar, sino que tiene que haber también capacidad de liberarse, porque en última instancia la descolonización es construir un camino propio. Ese es un elemento fundamental, ¿no? Cuando hablábamos... Pero este discurso me parece pertinente el ejemplo que tú pones, Ivonne, porque lo que dice Giovanni tiene que ver con esto otro que voy a decir. El tema es cómo los intelectuales que ahora un poco son disidentes al gobierno piensan que hacen una separación entre lo campesino y lo indígena. Es decir, un proceso de lucha, como veíamos en el video, aglutinaba al movimiento indígena. Hoy en día, para separar aguas en un proceso de descolonización, para decir que eso no es descolonización, tratan de hacer una separación, no sé si es epistemológica o conceptual, y de decir, tú eres campesino, entonces tú eres un poco más moderno y contigo no va el tema de la descolonización ni un proyecto de vivir bien. Ah, pero sí va o recala con el pueblo indígena, en este caso de tierras bajas, que sí estamos viendo un tipo de purismo que quieres, digamos, potenciar ese lado del sujeto indígena, que se tiene más las posibilidades de liberación y de un proyecto de vivir bien. ¿Estamos en esa bifurcación o es que es una especie de juego discursivo en el que también han entrado los intelectuales que tratan de pensar desde el vivir bien críticamente? Yo creo que pensar que la descolonización, para utilizar una metáfora, digamos, es como pelar cáscaras de cebolla colonial para encontrar el núcleo duro no colonial es falso. O sea, la descolonización no es un problema ni de volver atrás, ni de encontrar un núcleo puro no colonizado. Yo digo, la descolonización es construir un camino propio. Y en ese camino propio hay que encontrar, cada uno tiene que encontrar el lugar en esa construcción. Ese es el punto. O sea, si uno es campesino, el problema no es que por eso es más o menos colonizado. El problema está cómo construyes desde el ser campesino, ser indígena o ser de clase media un proyecto propio de país. Ahí está la descolonización. Y cómo esas personas, como generación, responden a los problemas que enfrentan ahora de manera propia. Porque eso es construir un camino propio. Ahí está, para mí, el centro de la descolonización. No en la esencia hacia atrás, porque a veces se calumnia a las organizaciones haciéndoles decir que ellos están pensando que la descolonización es volver atrás. Eso es falso. Ellas retoman su memoria, con su memoria, es decir, con su pasado, van a enfrentar los problemas hoy. Por ejemplo, la hambre, por ejemplo, el capitalismo, por ejemplo, el subdesarrollo, por ejemplo, la dependencia que tenemos. ¿Cómo enfrentamos hoy la pobreza? No se trata de volver a la época del Incario, porque en el Incario había otros problemas, pero sí con esta memoria, sin traicionarnos lo que éramos antes, podemos responder a los problemas que enfrentamos ahora en el capitalismo actual. Ahí está la descolonización. Puede ser campesino, puede ser indígena, puede ser de clase media, pero tiene que ser capaz de apropiarse de ese proyecto, responder con cabeza propia a los problemas que enfrentamos hoy en el capitalismo actual. Ahí se resume la descolonización. Ni es volver atrás, ni es autonegarse, pelándose las capitas de colonización para encontrar una pulpa pura no colonial. Eso no va a existir nunca. Con una propia identidad.
La idea de retomar la construir, identidad. la idea de construir un camino propio ya te está construyendo una cierta identidad. En la medida en que tú puedas responder a esos problemas que tú enfrentas desde ti mismo, el problema de la identidad se resuelve porque tú los estás haciendo. Pero ¿qué hacíamos antes? Los problemas que enfrentábamos no los respondíamos nosotros, no los respondían, no los obligaban. No tenemos una economía libre. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial metía la mano y hacía que nosotros utilizáramos ciertas políticas económicas, pero para ellos, y nosotros nada. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo respondemos a ese problema ahora? ¿Y cómo superamos esto con el tema de la identidad? Es muy pertinente de lo que dice Ivonne. ¿Cómo a partir de esta agregación, no diré agregación, pero de esta forma de sumarte a un proyecto nacional o plurinacional en este caso, qué características tomaría esa identidad de la que hablamos? Un elemento. Ahora, esa identidad, ¿cómo podría, no sé si superar o atravesar estas otras forma de pensar que hemos visto de lo boliviano como nacionalismo, de lo boliviano como Camba, Chapaco y Colla? Es decir, ¿cómo superamos en un Estado plurinacional esta otra identidad que podría emerger, que está en las posibilidades de reconocernos como igual? Pero además, Dani y Giovanni, ¿cómo estructuramos eso a través de la norma? Lo que les decía antes de ir a la pausa, ¿cómo se estructura ese tema desde la norma? Es decir, la ley Avelino Ciñani en educación, por ejemplo, se descoloniza la educación con la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, también tiene que ver con la descolonización. ¿De qué manera se está manejando a través de la norma todo eso que Daniel menciona? Sí, si ponemos como trasfondo las normas, tenemos que tomar en cuenta que las normas reconfiguran ciertas formas identitarias. Uh-huh. Y de una manera, diríamos así, tendrían que hacerlo de una manera no colonizada. El ejemplo de la ley Avelino Ciñani es claro en términos del currículum regionalizado. El currículum regionalizado quiere decir que los pueblos indígenas van a desarrollar un currículum desde sí mismos, no negando el currículum base, que es que todos los niños y niñas de Bolivia tienen que conocer más o menos algo igual. Deben articular su saber, su conocimiento con ese currículum base. Lo que decía Daniel, desde su propia identidad. Desde su propia identidad, pero eso los obliga a reconfigurarse. Ojo, no hay que ver que el problema, el Estado plurinacional no termina en la identidad, sino la reconfigura, que no es lo mismo. ¿Por qué razón? Uh-huh. Porque cuando yo hago mi currículum desde mi pueblo indígena, digamos Guarayo, al dialogar con el currículum base, me obliga a mí a repensar mi identidad de Guarayo, a replantearla, a plantearla de otra forma, y a intercambiar cosas con otros de una manera diferente. Entonces, esa es la característica del Estado plurinacional. O sea, no desemboca en una identidad, sino más bien en la reconstitución de una identidad ya mucho más rica. ¿Por qué? Porque ya podemos aprender del aymara, podemos aprender del indígena, podemos aprender del guarayo, y esa es la idea, ¿no? Eso enriquece la realidad. Y en ese sentido, en que se enriquezca la visión de todos, creo que ese es el objetivo del Estado plurinacional, no tanto buscar una identidad. Ese era un problema anterior. Cuando los Estados-nación buscaban una identidad de un Estado, digamos, eres boliviano, una identidad, eres argentino, una identidad, eres venezolano, una identidad, o eres inglés, una identidad. Pero había un riesgo ahí. Cuando se construyeron esos estados modernos en Europa, uh-huh, lo que hicieron es obligarles a todos los grupos culturales, étnicos, diríamos ahora, que no hablaban ese idioma, a hablar un idioma. A la fuerza. Utilizaron la escuela como un centro de decir, todos me hablan ahora alemán, todos me hablan ahora inglés. Cuando no hablaban todos en esos territorios ni hablaban inglés. Entonces, esa búsqueda de homogenización en un Estado plurinacional no puede ir. Ahora, esa es una forma institucional en la ley Avelino Ciñani, por ejemplo, uh-huh, y en las autonomías indígenas también, que ya está institucionalizada de manera macro, pero hay que darle forma y cuerpo en el plano justamente de las relaciones más cotidianas de esos elementos, ¿no? Creo que esta necesidad de entender el tema de esta reconfiguración como identidades, que ahora lo entiendo así, tiene también que ver con la posibilidad de repensar un tipo de relación con el gobierno desde una lógica centralista. Quizá tendrá que ser un reto a futuro pensar las identidades en la misma reconfiguración misma de una cuestión territorial estatal. Eso de la centralidad podemos, digamos, pensarlo desde la descolonización. La descolonización, por definición, no podría ser centralizada, uh-huh, porque lo que está exigiendo un proyecto de descolonización es que tú pienses con cabeza propia, que construyas un proyecto con el otro con cabeza propia. Eso quiere decir que tiene que haber una relativa autonomía para que tú puedas pensar. Si tú estás pensando que la descolonización alguien lo va a plantear con un modelo, con un manual, pues evidentemente estás equivocado, porque ahí no hay la idea de la descolonización. Lo mismo pasa en el nivel estatal. En el nivel estatal, el Estado es el que garantiza lo común, porque existe lo común. Eso no podemos negar.
No se trata de que cada uno haga su republiqueta, sino que hay lo común y el Estado garantiza lo común, pero tiene que respetar la relativa autonomía que tiene cada pueblo para pensar desde sí mismo sus propios problemas. Esa es la diferencia frente al Estado-nación moderno, que solamente tenía una sola visión y todos tenían que acatar eso. Esa es la diferencia del Estado plurinacional que debe poco a poco apuntalarse. Es decir, no cerrar. Ni todos son una fragmentación total, ni hay una unidad totalitaria. Entonces, diríamos en esa doble relación, hay que pensar también el proceso de la descolonización. Es decir, el Estado como garantizador de lo común tiene un papel en el proceso de descolonización, pero la sociedad, es decir, o las culturas, también tienen un papel, y las personas, los individuos, tienen un papel en la descolonización que no depende del Estado. Esa conjunción es la que hay que lograr, porque no puede ser que el Estado defina absolutamente, pero tampoco puede ser que la gente entienda libremente. Esa es, diríamos así, la relación del proceso de descolonización que se está dando institucionalmente, ¿no? El ejemplo que hemos puesto de educación está claro. Para que los pueblos definan su propia currícula, parten de sí mismos y no necesitan al gobierno ni al ministerio para que les diga lo que tienen que hacer. Pero en el momento en que tienen que convertirlo en el plano nacional, es decir, articularlo al plano nacional, ahí tienen que dialogar. Entonces, ahí está, por ejemplo, un ejemplo concreto que se está dando ahora de cómo se construye una institucionalidad plurinacional. Ahora, ¿sabrá la gente verdaderamente lo que es la descolonización? ¿Qué falta para que la gente entienda bien lo que es la descolonización? ¿Faltará socializarla tal vez? ¿Faltará dar más datos como los que estamos dando ahora? Vamos a ver este sondeo. Bueno, en primer lugar tenemos que descolonizar la mente. Nuestra mente académica, educativa, ha sido formada en base a la discriminación contra los pueblos indígenas. O sea, tenemos mucha cuestión europea en la cabeza por la educación. Entonces, el proceso de descolonización no es otra cosa de tomar nuestra identidad, afirmar nuestra identidad indígena. Yo pienso que no debe ser solo una bonita palabra, sino debe ser una profunda reflexión de la gente boliviana que tiene una identidad. La descolonización, tengo una vaga idea, es más o menos tratar de eliminar lo que se ha hecho en la colonia, en la etapa de la colonia, toda esa etapa, en la forma de gobierno, en la forma en que se vivía. La descolonización es tratar de volver, digamos, tratar de cambiar esa forma de gobierno, esas costumbres que se tenía, la forma de pensar de esas épocas, es cambiarla todo eso. Colonizar es llegar a una población, tomar, digamos, la persona que esté yendo ahí, pone sus costumbres, como han hecho en la época de la colonia, ¿no? Los españoles. Descolonizar sería lo contrario a eso, ¿no? Sacar, o sea, las tradiciones que existen en ese lugar, ¿no? Lo he escuchado, pero así ambiguamente, pero no estoy bien profundizado, he escuchado. Digamos, apartar, ¿no? De un lugar, descolonizar, o sea, separar, ¿no? Han venido de otros países, nos han enseñado cosas que no están buenas, nos han enseñado, pues. Ahora, de esas cosas malas se debe descolonizar, ¿no es cierto? Así yo entiendo. Autoeducarse y creer en uno mismo y no creer en otras personas, o ejemplo, ¿no? De las personas de afuera que nos vengan a educarnos. Yo creo que aquí tenemos una educación en Bolivia y más todavía que somos plurinacional. Es más, tenemos que autoeducarnos y autoeducar a otra gente también. Todo tiene que ver desde el principio de desintegrar un grupo, ¿no? De que un grupo radical deje de ser dueños de una parte o de una pequeña sociedad. Todo es un proceso, ¿no? Todo estado tiene un cambio y ese cambio llega a ser gradual, a veces por las buenas, a veces por las malas. Y bueno, solamente es adecuarse a ese cambio. No tiene por qué haber un sentimiento de rechazo o de incertidumbre, dudas alguna. Todos pasan por algún momento así.
Nos quedan pocos minutos para cerrar el programa, definitivamente el tiempo es corto para hablar sobre todos estos temas. Dos aspectos para Giovanni y también para Daniel que se me vienen a la cabeza. La gente está consciente de lo que es Estado, descolonización. Como comunicador social, ¿cómo descolonizamos la comunicación? Tan solo tenemos unos minutitos, así que vamos a ser rápidos en este tema. La gente, de acuerdo al sondeo, Giovanni, ¿está consciente de lo que es la descolonización, descolonizarnos? A mí me parece que han habido ideas muy interesantes y muy sugerentes, ¿no? Que han mostrado muchas de las cosas que hemos dicho y creo que hay bastante madurez para entender ese tema, ¿no? ¿Qué falta, Giovanni? Yo creo que los pasos más complejos son primero los institucionales que hemos dicho, que no son tan fáciles de hacer porque la institución es bastante dura, ¿no? Y lo segundo, que es lo que nos compete a nosotros, ¿no? Como nosotros, porque la descolonización empieza por uno mismo, y ese es un tema fundamental, ¿no? Si uno mismo no se percata de que tiene incorporado cierta mentalidad que discrimina, que niega las cosas, imposible que entre el proceso de descolonización por afuera solamente, es decir, que venga de las leyes, que venga de la institución, también viene de adentro. Entonces, hay que hacer ese doble juego, ¿no? De adentro y de afuera. El Estado tiene que consolidar más estas instituciones que están contenidas en la Constitución y la gente, como la que hemos visto, tendría que ser más consciente de que todo lo que ha dicho involucra primero cambios en sí mismos, no cambios hacia afuera. No, esa es la idea, ese es un elemento ponerlo en práctica, no dejarlo en simple teoría. En el tema de la comunicación, yo creo ¿cuán importante se convierte el tema de la comunicación social en cuanto a la descolonización? Primero hablaremos de los medios. Yo creo que todo lo que hemos visto hay una necesidad de la gente, de la población, en el tema de no sufrir más dolor generacional. Es decir, cuando tú hablas con tu hijo y les dices, yo voy a trabajar por vos para que vos no sufras. Y eso ha sido un tema generacional de largo aliento. Es decir, varias generaciones se han reproducido en esa esperanza. Entonces, los medios de comunicación hoy día tienen un gran reto. Y creo que en esa medida, con más o menos posibilidades, creo que Bolivia TV lo está tratando de intentar hacer eso, hacer producción nacional. Pero el problema de hacer producción nacional es cómo entiendes ahora la cultura desde el ámbito de la política, no como noticiero, importa la cuestión informativa. Pero la cultura llevada al lado de la política tiene que ver cómo tú recuperas estas formas de hacer, de producir de la gente y lo pones en un mismo nivel. Cómo se dialoga ahora entre sur, norte, este, oeste, cómo las culturas pueden incorporarse a este lenguaje del audiovisual, cómo ellas pueden proponer desde sus regiones. Creo que esa es la reconfiguración actual de un nuevo Estado plurinacional. Y ahí yo creo que sí tenemos un punto a favor. Está el intento lanzado. Los esfuerzos más, menos, con más ritmo o menos ritmo, sí. El problema es los otros canales de televisión. La única producción nacional que tenemos son uno, que son sus noticieros, y lo otro que son programas de distracción, talk show. Entonces, en ese diálogo todavía no se han incorporado. La ley contra el racismo y toda forma de discriminación les ha obligado a pasar algunos spots para que puedan poder superar el tema del racismo, pero no es lo óptimo. Y creo que el tema de la comunicación tiene que transversalizarse más, trabajar con los pueblos indígenas de otra forma, que tenga que superar el tema de la cuestión mediática, que es bastante reducido. Mira este espacio, cuánto nos ha durado y cuántos como estos espacios tenemos. Entonces creo que el diálogo tiene que abrirse y la comunicación no solamente es una cuestión de mediatización del tiempo y del espacio, sino tiene que ver con la relación cotidiana de estos pobladores o de estos nuevos sujetos emergentes de nuestra población. Muy bien, que no debemos dejar de tomar en cuenta también que dentro de la Constitución el papel y la tarea de los medios de comunicación debe ser informar, entretener, que no significa que vaya fuera, desligado de este tema, porque a través del entretenimiento también se puede educar a la población, ¿cierto? Y se puede dar a conocer este tema de la descolonización y educar, entretener e informar, ¿no es cierto? Vamos a ponernos a pensar también en qué medios están cumpliendo con ese rol y con ese papel. Bueno, gracias por haber estado en Horizontes del Estado Plurinacional. Estamos a poquitos días de celebrar ya un nuevo aniversario. ¿De qué manera se está trabajando? ¿Qué políticas? ¿Cómo se está estructurando este nuevo Estado Plurinacional? ¿De qué manera la gente lo está viviendo y lo está sintiendo? ¿Estará tomando realmente conciencia de lo que estamos viviendo y de lo que es verdaderamente la descolonización? Ese es un tema que hemos tocado el día de hoy. Quiero agradecer a mis invitados por haber estado aquí en el programa con nosotros. Giovanni,
No, gracias a ti, Ivonne, por la invitación. Se ha abierto un panorama más amplio de lo que es la descolonización, seguramente para mucha gente que no entendía bien el tema. Esperemos que sí, pero esperemos que hayamos contribuido con un granito de arena a eso por lo menos. Daniel, gracias. Gracias, Ivonne. Gracias. Nos queda todavía mucho que hablar, cierto, pero vamos a seguir haciéndolo a través de Bolivia TV. Trabajemos. Mañana vamos a estar en Horizontes del Estado Plurinacional a las 10 de la noche con 30 minutos, 22 horas con 30 minutos, hablando sobre políticas sociales. ¿Qué se está haciendo en este tema? Se habrá trabajado mucho.